Grabando. Listo. Entonces, análisis en pequeña señal del JFET. Lo mismo. El mismo análisis que yo haga acá para un JFET va a ser exactamente igual para un MOSFET. ¿Qué es lo único que deben tener en cuenta? Que si es un MOSFET de empobrecimiento, BGS puede tomar algunos valores positivos. Y si es un MOSFET de enriquecimiento, la ecuación cambia y es la que ustedes ya conocen, que su curva es positiva. ¿Listo? Bueno, entonces aquí para el análisis en pequeña señal, el JFET, primero debemos ver un parámetro que se llama, perdón, se me corrió, yo no sé si, un parámetro que se llama transconductancia. ¿Qué quiere decir este parámetro? Bueno, siempre que nosotros tenemos la palabra trans, ¿qué se le viene a la cabeza a ustedes con la palabra trans? ¿No? Aquí en electrónica, ¿no? Porque bueno, en otro contexto, pues, significa otra cosa. ¿Cómo transferir? Sí. Como cambio, ¿no? Como cambio, sí, es correcto, cambio. Ah, bueno, ¿será por eso que mucha gente cambia? Bueno, entonces, aquí, trans tiene que ver un cambio, pero hace referencia a una entrada y una salida. Es decir, aquí sería referente a un cambio de una señal con otra. Yo rápidamente, y conductancia, ¿sí? ¿Qué es conductancia? ¿Qué es conductancia? Conductancia es el inverso de quién? Es una propiedad de los materiales para Dejar llevar pasar qué? el flujo eléctrico. La corriente. La corriente eléctrica, es correcto. Ojo, no se le pueden olvidar esos conceptos básicos, ¿no? Es decir, esos conceptos básicos. Se está poniendo ¿Escuchan? como lento la señal. Bueno, Profe, es que está como lenta la señal. sí, Una pregunta, ¿ustedes me escuchan a mí? sí se escuchó ahorita, pero entrecortado. ¿Quién fue? Vamos, sí. Ah, que Juan internet José. tan malo. Sí. Bueno, listo. Entonces, miren, ya sabemos el término transconductancia. Resulta que aquí en los JFET hay un parámetro llamado transconductancia que en directa se puede simbolizar con la letra G y en alterna se simboliza con la letra G pequeña, ¿sí? Con la letra G pequeña para diferenciar alterna de directa. Ahora, resulta que vamos a recordar vamos a recordar la ley de Ohm, que es la multiplicación de quién? De la corriente por la resistencia. Bueno, ahora, la resistencia, ¿cuál sería la relación de la resistencia? El voltaje sobre la corriente, ¿cierto? El voltaje sobre la corriente. Y lo contrario de resistencia sería la conductancia, ¿cierto? Que es igual a ¿cuánto? A 1 sobre R. R, ¿qué viene siendo? La oposición al paso de la corriente. Y G es lo contrario, es la capacidad que tiene un material para dejar pasar la corriente. ¿Sí? Si yo lo hago con esta relación, pues sería lo contrario. La corriente sobre el voltaje. La corriente sobre el voltaje. ¿Qué pasa? La transconductancia es un parámetro de los JFET que es propio, es un parámetro propio de los JFET. ¿Por qué? Porque se halla a partir de la curva de transferencia del JFET, ¿sí? Y está definida, ¿sí? Transconductancia, está definida también como la pendiente
como la pendiente de la recta tangente a la curva de transferencia en el punto Q. En el punto Q. Es decir, que para un determinado punto Q, el JFET presenta una transconductancia, ¿sí? Una transconductancia. Entonces, resulta que, ¿cómo lo podemos determinar? Se puede determinar de dos formas, matemática y gráficamente. La transconductancia la podemos determinar de dos formas. Ahora, yo pregunto, si yo hablé de pendiente, ¿sí? Y esa pendiente es la misma transconductancia, aquí la voy a dejar en alterna. ¿Por qué? Porque nos vamos a referir a la transconductancia en alterna. Porque vamos a trabajar el análisis en pequeña señal. Yo dije que era la pendiente. ¿Cómo hallamos nosotros matemáticamente una pendiente? ¿A través de qué? Prácticamente que de una diferencial de ¿quién? De y sobre una diferencial de x. Que en este caso y, ¿quién es? En la curva de transferencia, ¿quién es y? Pregunto. La corriente, ¿no, profesor? Es correcto, la corriente. ¿Y x? ¿Quién es? El voltaje, ¿cierto? Esto Voltaje. quiere decir que entonces, ojo, G viene siendo ¿quién? El diferencial de corriente, ¿sí? Sobre el diferencial de voltaje. Pero yo pregunto, ¿corriente de quién? Del drenador. ¿Sobre el voltaje de quién? Puerta surtidor, ¿sí? Puerta surtidor. ¿Listo? Entonces, ¿cómo determinamos nosotros? ¿Cómo vamos a determinarlo? Pues bueno, lo determinamos de la siguiente forma, o gráfica o matemática. Entonces vamos a suponer que tengo un punto Q, ¿cierto? En este punto Q, entonces yo puedo determinar una relación a partir de una recta tangente, ¿sí? Yo puedo definir un triángulo rectángulo y de esta forma definir dos valores. Para el eje X, yo puedo definir un punto para esta recta, un punto 1, por ejemplo, el punto superior, para esta recta pequeñita tangente que dibujé aquí. ¿Tangente a quién? A este punto de operación. ¿Listo? Voy a borrar para hacerlo más grande. Bueno, resulta que, ¿qué unidades va a tener la transconductancia antes de explicar esto de forma tanto matemática como gráfica? Entonces ya tenemos la forma de hallar G. ¿Por qué? Porque la transconductancia es la relación entre la salida y la entrada, ¿cierto? ¿Quién es la entrada en un JFET? DGS. ¿Y quién es la salida? ID. Entonces la relación entre la salida y la entrada. Por eso se llama transconductancia. ¿Y a qué hace referencia esta relación? A esto, a la conductancia. ¿Sí? Por eso es que G es un parámetro llamado transconductancia. ¿Y cómo está definido? De esta forma. Matemáticamente, ¿cierto? Matemáticamente. M, ¿qué unidades tiene? Esto va a tener unidades de lo mismo que tiene la conductancia, Siemens. Unidades de Siemens. ¿Listo? Y por lo general, nosotros hablamos de, en este caso, la transconductancia milisiemens. Está en el rango de milisiemens. Porque el Siemens en la transconductancia sería un valor muy grande. ¿Sí? En conclusión, yo puedo definir la transconductancia, ¿sí? Que se simboliza G sub M como la variación de la corriente del drenador sobre la variación del voltaje puerta surtidor alrededor de quién? Del punto Q. ¿Listo? Alrededor del punto Q.
Siempre se me corre esto. Alrededor del punto Q. ¿Vale? Así vamos a definir nosotros G sub M. Y de esta forma nosotros la podemos hallar. ¿Cómo? Esto yo puedo hallar aquí, por ejemplo, ¿cuándo es más preciso hallar la transconductancia? Cuando me acerco más, tanto a la derecha como a la izquierda, del punto Q. Yo voy a ampliar esta gráfica para que entendamos mejor cómo determinar la transconductancia. Sin embargo, la transconductancia es un parámetro que también lo puede dar. Siempre me corre esto. La transconductancia es un parámetro que me lo da ¿quién? Las hojas de característica, ¿sí? Claro, también se puede hallar. Y varía. ¿Por qué varía? Porque cuando varía el punto Q, varía G sub M, ¿cierto? ¿Y quién es G sub M? La transconductancia. Vamos a hacerlo de forma gráfica aquí rápido. Tengo aquí BP, aquí tengo BGS en el eje, y D, que nunca debemos olvidarlo de IDSS, ¿cierto? Aquí voy a dibujar un punto Q. El punto Q obviamente va a tener unos valores, ¿sí? Que van a ser BGSQ e IDQ. ¿Qué hago para hallar la transconductancia alrededor de este punto? Trazo una recta, pero esta recta debe ser pequeña. ¿Por qué? Porque este procedimiento, una recta tangente a ese punto, que sea tangente. ¿Por qué esta recta debe ser pequeña? Porque esta recta debe ser muy pequeña. Entre más pequeño, pues la transconductancia va a ser más, digamos, más orientada hasta ese punto. En pocas palabras, la señal está como un poco lenta. En pocas palabras, sería como hallar ¿a qué se le parece esto? ¿A qué análisis? Al límite, ¿cierto? Es como hallar el límite. Listo. Entonces, ¿cómo lo hacemos de forma gráfica? ¿Cómo lo hacemos de forma gráfica? Tomamos alrededor del punto Q un valor. Como nosotros tenemos que hallar un delta ID, ¿sí? Un delta ID, y tenemos que hallar un delta BGS. ¿Qué vamos a hacer para hallar la transconductancia cuando tengamos un punto Q? Tomar un valor hacia la derecha de BGSQ y un valor hacia la izquierda. Y ese valor a la derecha y a la izquierda me van a dar estos dos puntos. ¿Sí? Pero debe ser simétrico. No necesariamente, pero para no complicarnos, el valor de la derecha y el valor de la izquierda debe ser simétrico. ¿Sí? Un ejemplo, si tomo un voltio hacia la derecha, igualmente tomo un voltio hacia la izquierda. Ejemplo, si esto fuese menos 2 voltios, ¿sí? Y digo que voy a tomar un voltio hacia la izquierda y un voltio hacia la derecha, entonces, ¿cuánto sería este valor de aquí? Menos 1, ¿cierto? Y el valor de acá, menos 3. ¿Para qué? Para que al valor de menos 1 le va a corresponder un valor de ¿quién? De I de 1. Bueno, suponiendo que este punto va a ser el punto 1 y este punto de acá va a ser el punto 2, que me definen la recta tangente al punto Q. Ojo, la recta tangente al punto Q. ¿Y cómo lo hago? Para que esta recta o este valor de muy parecida a la curva, tiene que ser muy pequeño, porque si lo tomo muy grande, se aleja. Mire, si yo hago esto y lo amplío esta recta un poco más, ¿qué va a pasar? Se va a alejar del punto próximo a la curva. Y como yo solo tengo como referencia la curva, ¿cómo hallo I de 1 cuando tomo un valor hacia la derecha? Ese valor hacia la derecha, ¿qué nombre le pongo? BGS1, ¿sí?
Voy a dibujarlo aquí pequeñito. No sé si alcanza, no se alcanza a ver ahí, pero bueno. Este va a ser un valor BGS1, es decir, el punto 1 y este punto de acá lo voy a llamar el punto 2. ¿Qué coordenadas va a tener el punto 1? Obviamente, BGS1, y D1. ¿Cierto? Entonces, BGS1 es un valor arbitrario que yo tomo hacia la derecha de ¿quién? De BGSQ. Y ese mismo valor lo voy a tomar hacia la izquierda para que sea simétrico. Entonces, el punto 2, ¿qué coordenada va a tener? BGS2, y D2. ¿Cómo hallo ID? A través de la ecuación de Shockley. ¿Sí? Para hallar ID se halla por medio de la ecuación de Shockley. ¿Por qué? Porque yo voy a asumir, perdón, voy a hacerlo con estos dos marcadores. Yo voy a asumir que esta recta entre estos dos puntos que estoy señalando con los marcadores, el punto 1 y el punto 2, está casi sobre la recta de ¿quién? De la curva de transferencia. Si esto yo lo hago pequeño, al yo hacer un zoom, ¿qué voy a ver? En una curva, si yo hago una curva, hago un zoom bastante amplio, hago un zoom. ¿Qué veo? Veo prácticamente una recta. Así sea una curva, y yo lo hago un zoom, yo una curva, recuerden que una curva se puede aproximar a través de ¿qué? A través de rectas, ¿sí? Yo puedo tener una recta aquí, pero rectas muy pequeñas, muy pequeñas. Eso es lo que es la derivada, la definición de derivada, ¿cierto? Entonces, el punto 1 toma un BGS 1 hacia la derecha. Ya puse un ejemplo. Si BGSQ es menos 2, yo puedo tomar un valor, por ejemplo, un voltios. Alguien puede decir, profesor, usted dijo que entre más cerca era más preciso. Yo voy a tomar 0.5. Está bien. No, profesor, voy a tomar 0.2. Está aún mejor. Pero, por experiencia, al tomar un voltio hacia la derecha y hacia la izquierda, el valor, tomar un voltio y tomar 0.5 da muy aproximado. Da muy aproximado, entonces, por comodidad, pues podemos tomar un voltio. ¿Sí? Podemos tomar un voltio. Ahora, eso es relativo. ¿Por qué? Porque si el punto Q es de un voltio, al yo tomar un voltio hacia este lado me va a dar 0. ¿Sí? Para yo no tomar el 0, pues puedo tomar 0.5. Y así yo puedo tomar cualquier valor hacia la derecha y hacia la izquierda. ¿Para qué? Para poder definir una recta. ¿Y cómo la defino? A través de estos dos puntos. ¿Listo? Tomo un BGS1. Vuelvo y repito, para este ejemplo, yo puedo decir que vale menos 1. Este menos 1 lo reemplazo en la ecuación de Shockley y voy a obtener el ID. ¿Sí? Un ejemplo. Ahora, en este caso, aquí no puedo hallar ID 1 porque no tengo IDSS y no tengo BP para poder hallarlo a través de la ecuación de Shockley. ¿Sí? A través de la ecuación de Shockley. Entonces, por eso no lo puedo hallar. Bueno, esto es una forma matemática de hallar G sub M. Ahorita les voy a dar una forma más sencilla. Entonces, ¿cómo lo hallo? G sub M lo voy a hallar a través de delta ID sobre delta BGS. En pocas palabras, sería, sería ID2, tomando estos dos puntos de ejemplo, menos ID1, o viceversa, ¿no? Como quieran. Yo pude haber dicho que este era el punto 1 y este el punto 2, da igual. Sobre los respectivos. Entonces, si este es el punto 1, sería BGS1, perdón, BGS2 menos BGS1. Aquí sería para no perder la costumbre que siempre es el punto 2 menos el punto 1, ¿cierto? Bueno, esta sería la forma de hallarlo gráficamente, ¿cierto? De hallarlo gráficamente. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Pues alrededor del punto Q, tomo un valor hacia la derecha y hacia la izquierda, y luego reemplazo en la ecuación de Shockley para hallar los respectivos ID, ¿sí?
Entonces yo le decía, si el punto Q es menos 2, entonces tomo menos 1 a la izquierda y menos 1 hacia la derecha, pero hacia la, perdón, hacia la izquierda un menos 1 sería menos 3. Y estos valores se reemplazan en la ecuación de Shockley para hallar estos valores. ¿Sí? Está retrasada la señal. Bueno, no importa. Vale. ¿Entendido aquí? Bien. Entonces, conclusión de esto. La ecuación conclusión, la ecuación para G sub m de forma gráfica es esta. Esa es la ecuación que yo voy a utilizar para hallarlo de forma gráfica. Pero recuerden que es alrededor de un punto de operación. De un punto de operación que a mí me den. ¿Sí? Listo. Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Ejemplo. Ejemplo. Hallar G sub m alrededor de hallar G sub m alrededor del punto Q, alrededor del punto de operación, alrededor del punto de operación, BGS igual a menos 1,5 voltios, ¿sí? Menos 1,5 voltios. Entonces, como yo debo coger un valor alrededor de este punto, a la derecha y hacia la izquierda, entonces, ¿cuál sería el valor alrededor de este punto? Lo puedo hacer sin necesidad de dibujar la gráfica de la curva, lo puedo hacer aquí. Un ejemplo, aquí está el 0, aquí está menos 1,5, ¿sí? Yo puedo tomar un voltio hacia la izquierda, lo contrario, un voltio hacia la derecha, un voltio hacia la izquierda. ¿Cuánto sería un voltio hacia la derecha? Aquí. Esto menos 1 me va a dar 0,5 negativo. 0.5. Y hacia este lado, menos 2,5. O sea, le sumo 1 a este y 1 a este. ¿Listo? Bueno, le resto 1 y le sumo 1. ¿Qué quiere decir? Que BGS1 va a ser igual a ¿cuánto? A menos 0,5. Y BGS2 va a ser igual a ¿cuánto? A menos 2,5. ¿Sí? Reemplazando en la ecuación de Shockley, entonces, como yo tengo BGSQ, aquí se me olvidó ponerle el Q, como yo tengo BGSQ, entonces yo puedo hallar I de Q. Pero, bueno, el ejercicio me faltó decir que I de SS, porque me lo tienen que dar obligatoriamente, para este ejercicio I de SS es de 8 miliamperios y BP, perdón, es igual a menos 4 voltios. Menos 4 voltios. ¿Qué debo hacer? Debo reemplazar estas ecuaciones, estos valores en la ecuación de Shockley y este valor para obtener ¿a quién? I de 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recordemos que G es igual a I de 2, G sub M, menos I de 1 sobre BGS2 menos BGS1. Pero recuerden que estos valores provienen ¿de dónde? De tomar un valor hacia la izquierda y hacia la derecha, bueno, viceversa, hacia la izquierda y hacia la derecha, del punto de operación. ¿Cuál fue el punto de operación que me dieron? BGSQ menos 1,5. ¿Sí? Bueno, ¿qué debo hacer para hallar I de 1? Para hallar I de 1, reemplazo estos valores en la ecuación de Shockley. ¿Sí? Da 6.125 miliamperios.
6, 125 miliamperios. y de 2, ¿cuánto da I de 2? Recuerden que esto es reemplazando en la ecuación de Chocklin. 1,12 miliamperios. ¿Cuánto? 1,12. 1,12 miliamperios. Bueno, gracias ahí por el dato. Ahora, ¿qué hago? Reemplazo estos valores aquí y hallo la transconductancia. ¿Sí? Hallo la transconductancia. Si yo cambio este punto de operación, entonces la transconductancia puede llegar a cambiar, ¿sí? De hecho, cambia. ¿Listo? De hecho, cambia. Si yo hago esa operación, ¿cuánto me da? Voy a borrar esto porque esto era para explicar que tomé uno hacia la derecha y uno hacia la izquierda. Ahora, alguien puede tomar 2 voltios, 3 voltios, pero recuerden que entre más cerquita esté del punto Q, es más preciso. Lo ideal sería tomar valores pequeñitos, ¿sí? Pero a veces no es muy bueno tan pequeñitos para que los valores no den así como ¿sí? tan complejo. Usted puede tomar 1, 0.5. Ya si el punto Q está muy cerca de corte o de saturación, ¿usted qué debe hacer? Tomarlo más pequeño, 0.2, 0.3. ¿Sí? Si el punto Q está bien centrado, puede tomar un voltio a la derecha, un voltio a la izquierda. Si está muy hacia arriba, muy hacia abajo, puede tomar de 0.5. ¿Sí? Puede tomar 0.5. O bueno. Listo. Ahora, reemplacemos los valores. ¿Cuánto da GM? GM, ojo, esto lo podemos simbolizar así. GM para un BGS de ¿cuánto? ¿Sí? Es decir, para un determinado punto de operación, ¿sí? ¿Cuánto dio estos valores? Estos valores sería I de 2 es 1.12 miliamperios menos 6.125. ¿Cuánto da? Sobre la resta de estos dos. Menos 2.5 menos 0.5. El valor total da 2.50, profe. 2,5 milisiemens. ¿Sí? Milisiemens. Es correcto. 2.5 milisiemens. Muy bien. ¿A todos les dio igual? A ver, ustedes recuerden que tienen que tener su papel, su lápiz allá para que vayamos haciendo el ejercicio. ¿Listo? Para que vayamos haciendo el ejercicio. Vale. Ahora voy a hacer algo. Les voy a pedir, hállenlo para cambiando este valor del punto Q. Voy a cambiar el punto Q y ustedes me lo van a hallar para menos 2,5. ¿Sí? Entonces ya estos valores van a cambiar. ¿Listo? Estos valores van a cambiar. ¿Qué permanece igual? IDSSBP, pero cambié el punto Q en la curva. Hállenme el nuevo G sub M. A ver, rapidito. Hallen el nuevo G sub M. Un minutico para que hagan eso. De hecho, ya quedan 7 minutos para que se corte y nos volvemos a conectar. Profe, para I de 1 me da 3.12 miliamperios. Es 3,12 miliamperios. Tomaste un voltio hacia la izquierda y uno hacia la derecha, ¿sí? Sí, sí. Por ejemplo, BGS1 sería ¿cuánto?
Menos 3, menos 1.5. Menos 1.5, sí, señor. Y BGS2 da menos 3.5. Listo. ¿Y de 2 cuánto te dio? 1.2. Ah, no, espera. 0.12 miliamperios. Listo. Reemplazamos aquí en GSUM. Ya aquí cambiaría. Ya no sería para 1.5, sino para menos 2.5. Profe, y daría 1.5. Entonces aquí daría 1.5. Entonces miren, para la misma curva, recuerden que la curva me la definen estos dos valores, ¿cierto? Para la misma curva de transferencia, si yo cambio el punto Q, ¿qué sucede? Si cambio el punto Q, cambia, ¿cómo se llama este parámetro? La transconductancia. ¿Sí? Si cambio el punto Q, cambia la transconductancia. ¿Listo? Listo. Antes de terminar, que aún alcanzamos para hacer esto más rápido. Hay otra forma. Ojo, este ejercicio ténganlo presente porque lo vamos a hallar de otra forma. A ver si nos da los mismos valores. ¿Listo? A ver si nos da. Bueno, entonces ya ustedes anotaron el valor para menos 2,5 y para 1.5, ¿cierto? Voy a anotarlos acá abajo. GM de menos 1,5 en BGS, ¿no? En BGS. Nos dio 2,5 milisiemens, ¿cierto? Y para GM de menos 2,5 me da lo contrario, coincidencialmente, ¿no? 1,5 milisiemens. Voy a anotarlo ahí. Otra forma de hacerlo, ¿cuál sería? Resulta que si yo tomo valores muy pequeños, voy a dejar ID y eso. Si yo tomo muy pequeño, valores muy pequeños, creo que se me corrió el tablero, espera un momentico. Ahí. ¿Qué es esto? Resulta que GSUM dije que era delta ID sobre delta BGS. Un equivalente como a delta Y sobre delta X, ¿cierto? Si yo hallo el límite, por ejemplo, aquí a esta delta, para llevarlo más próximo hacia el punto Q, acuérdense que cuando yo tengo una curva, tengo un punto y una recta tangente, ¿sí? Yo hago una aquí. Si esta recta se aproxima más pequeño hacia el punto Q, es como aproximarse a un valor tanto a la derecha como a la izquierda. ¿Eso cómo se le llama? El límite, ¿cierto? Si yo hallo el límite de esto, ¿a qué me estoy aproximando? Entonces, si yo Uy, qué esto lo rico. aproximo al límite, cuando delta BGS tiende a quién? Tiende al punto Q, ¿cierto? Tiende hacia el punto Q, ¿de quién? De delta Y sobre delta X. Bueno, en este caso, delta ID sobre delta BGS. Esto es lo que nosotros llevamos, ¿qué? La derivada, ¿de quién? De Y con respecto a quién? A X. En A la conclusión, derivada de la corriente. es correcto. Entonces, esto a lo que nos va a llevar es que GSUM también la puedo definir como la Profe, derivada. Eric le está pidiendo acceso. Gracias. Bueno, entonces, ¿esto qué quiere decir? Yo cada vez más corro esto más hacia otro lado. ¿Esto qué quiere decir? Que al aproximar el límite, esto se me convierte ¿qué? En una derivada, o sea, la derivada de la corriente con respecto a quién? A BGS, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Todo esto es una explicación para llegar aquí, ¿no? ¿Sí? Que como yo sé que ustedes lo saben, pues no era ni siquiera necesario, ¿cierto?
No era ni siquiera necesario. Entonces, para encontrar una ecuación, ¿qué hago? ¿Qué ecuación conocen ustedes de ID que dependa de BGS? La ecuación de Shockley, ¿cierto? Entonces, derivando la ecuación de Shockley, ¿qué nos queda? Que la derivada con respecto a BGS de IDSS que multiplica 1 menos BGS sobre BP todo al cuadrado, ¿no? Cuando yo derivo esto, ¿qué me va a quedar? Si yo derivo eso, ¿qué me queda? Bajo el 2. Perdón, hice un daño acá. Por poco y me toca estrenar celular. Por poco y estreno celular. Bueno, si derivo esto, ¿cómo me queda? 2 IDSS, ¿cierto? Que multiplica 1 menos BGS sobre